Vamos ahora con la distribución de frecuencias agrupadas. Bueno, imagina que queremos hacer un estudio estadístico sobre el precio de las habitaciones de hotel en una ciudad grande como Barcelona, donde hay mucha oferta a precios muy dispares. Si procedemos como ya vimos en el vídeo anterior, este que te sugiero si no lo has visto, obtendríamos algo así. Tendríamos un montón de variables, tenemos aquí del 36 hasta el 56, pero en realidad aún sigue, aún encontramos más precios y acabaríamos teniendo una tabla de frecuencias enorme. Esta tabla de frecuencias toma muchos valores diferentes, por lo que resulta demasiado grande y poco operativa. De ahí que lo más conveniente sería agrupar los precios en intervalos. A estos intervalos los llamamos intervalos de clase. Hay dos reglas para agrupar las variables en intervalos de clases. Una es que no se deben superponer entre sí, de manera que a cada dato solamente le corresponde un intervalo. Y deben cubrir todo el rango de valores que tenemos en la muestra. No puede haber un dato sin intervalo. Es decir, a cada dato un único intervalo. No puede haber un dato sin intervalo, ni puede haber un dato en dos intervalos. Esto, al final, vamos a repasar. Aquí tenemos los conceptos y los pasos que tenemos que seguir para montar esta tabla y al final lo veremos con un ejemplo, ¿vale? Pero previamente es bueno saber, pues, tener claro los conceptos nuevos que vamos a controlar en este tipo de tablas de frecuencias agrupadas. Para construir una tabla de distribución de frecuencias agrupadas, primero debemos tener claro los siguientes conceptos. A las fronteras del intervalo los llamamos límites inferior y límite superior. Se denota con L minúscula sub i y L mayúscula sub i. La marca de clase, C sub i, será el punto medio del intervalo. Se calcula sumando los límites inferiores y superiores y dividiéndolos entre dos. Tendremos el punto medio de cada intervalo. Luego tenemos la amplitud, A sub i. Por amplitud entendemos la diferencia entre el extremo superior y el inferior. Esto está mal. Ahora sí. Esto básicamente es la anchura, digamos, de cada uno de los intervalos. Y finalmente tenemos el recorrido de la variable R sub p, que resulta ser el rango donde encontramos todos nuestros valores. Para montar dicha tabla de frecuencias agrupadas, primero debemos ver qué recorrido tenemos. Segundo, debemos marcar cuántos intervalos tenemos. Por lo general se suelen utilizar estas dos vías. N, recuerda, es el tamaño muestral. Pues si el tamaño muestral es inferior de 50, hacemos la raíz cuadrada del tamaño muestral y obviamente redondeamos. Ese valor será el número de intervalos de clase donde agruparemos todos nuestros datos, todas nuestras variables. Si resulta ser el tamaño muestral mayor que 50, ya utilizaremos esta otra fórmula. Logaritmo en base 10 del tamaño muestral entre el logaritmo en base 10 de 2 más 1. Precisamente con el 50, estos dos valores redondeados a la unidad dan lo mismo. Seguidamente determinamos la amplitud de los intervalos. Lo más lógico es que los intervalos tengan la misma amplitud. Esto simplemente se calcula cogiendo el recorrido de la variable y dividiéndolo entre el número de intervalos. De esta manera sabremos cuán anchos deben ser cada uno de los intervalos. Finalmente, a no ser que se indique lo contrario, el intervalo estará cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, a excepción del último. Para acabar de entender todo esto que hemos visto, vamos a aplicarlo en un ejemplo que nos dice: investigando los precios por habitación de 50 hoteles de una provincia, se han obtenido los siguientes resultados. Tenemos aquí un pifostio. Bueno, pues como hemos indicado, el primero de los pasos será determinar el recorrido de la variable. Recorrido de la variable, ya hemos dicho, que resulta ser el rango donde encontramos todos nuestros valores. Es decir, de a qué precio a qué otro precio se encuentran todos. Esto es muy simple de calcular. Simplemente tenemos que buscar en el pifostio este el valor más pequeño y el valor más grande. A poco que miremos, encontraremos que el menor es 30, mientras que el superior, el mayor, es, ¿dónde estaba? Aquí, 150. Luego, el recorrido es igual desde el 30 incluido hasta el 150 también incluido. Aquí, entre estos dos valores, se encuentran todos los valores de mi muestra. Ese es mi recorrido.
El siguiente paso era determinar el número de intervalos. Para ello, tenemos que aplicar una de estas dos fórmulas en función del tamaño muestral. El tamaño muestral, ya me lo indican, son 50. De manera que justo estoy de alguna manera en el umbral entre esta fórmula o esta otra. Pero es lo que os comento. Con 50 da igual cuál uséis, porque os va a dar lo mismo. Si hacemos por un lado raíz de 50, redondeando a la unidad, esto da más o menos 7. Y por otro lado, si hacemos logaritmo de 50 entre el logaritmo de 2 más 1, da 6,6 y pico, redondeando la unidad, de nuevo 7. Esto es más o menos. De manera que queda claro que el número de intervalos en los que tengo que agrupar todos estos datos es 7. Luego continuamos con la amplitud. Tenemos que determinar la amplitud de cada uno de estos 7 intervalos. Para ello, tenemos que coger el rango desde el 150, desde el 30 hasta el 150 y dividirlo entre 7. La amplitud será 150 menos 30 entre 7. Y esto nos da 17,14285714. Vale, obviamente, como estamos hablando de precios, vamos a redondear en las centésimas. Y para redondear esto, pues lo lógico sería cometer el mínimo error y redondear hacia abajo. Correctamente, esto se redondearía como 17,14. Sin embargo, nosotros lo que vamos a poner es 17,15. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo poniendo esta solución, este redondeo, cuando redondeamos siempre incurrimos en un error. En este caso, esta cuenta, esta división me da esto, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Si yo pongo esto, estoy incurriendo en un error de redondeo, estoy obviando todos estos números, que al ser muy pequeños, pues tampoco cuenta demasiado. Pero en este caso sí que cuenta. Si en lugar de poner 17,14 ponemos 17,15, estamos incurriendo en un error mayor que si hubiéramos puesto 17,14. Y sin embargo vamos a poner esto. Vamos a redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque de esta manera hacemos la amplitud un poco más ancha de lo debido y nos aseguramos de que todos los datos entran en los intervalos. Si ponemos una amplitud incurriendo en un error por abajo, es posible que el último de los datos de nuestra muestra no entre en el último de los intervalos. Yo recomiendo, pues, que si aquí tenemos que redondear en la amplitud, redondeéis hacia arriba, nunca hacia abajo. Pongo así, tachado, yo creo que ya se entiende y os acordaréis. Y bueno, aquí pues la indicación última nos decían que cerráramos por la izquierda y abriéramos por la derecha, a excepción del último. Pues bueno, ya tenemos todos los datos que necesitamos para agrupar nuestra muestra en intervalos. Primero de todo, vamos a hacer una columna con nuestros intervalos de clase. Empezamos nuestro intervalo primero con el 30 hasta 47,15, que es 30 más la amplitud. Seguidamente tenemos que cerrar por la izquierda y dejar abierto por la derecha. Y así constantemente. El siguiente intervalo empezará cerrado por el 47,15 y le tenemos que sumar 17,15, que nos da 64,3. El siguiente intervalo empezamos con 63,3, sumamos 17,15, alcanza hasta 81,45. Y así sucesivamente. Y al final lo tenemos estos intervalos de clase. Fíjate que al final pues tenemos 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En realidad este 150, cuando a 132,9 le sumamos 17,15 nos daba 150,05. No nos daba exactamente 150 debido a este redondeo que hemos mencionado antes. Podríamos haber puesto 150,05, no habría pasado nada, pero al ser nuestro rango del 30 a 150, lo normal es hacer ligeramente más pequeño el último de los intervalos y acabar nuestro último intervalo con el último de los datos dentro de nuestro rango. Seguidamente vamos a hacer una columna propia de la agrupación en intervalos, que es la marca de clase. De alguna manera, la marca de clase es la representante de los intervalos. De momento aún no hemos entrado en ello, pero luego harán falta calcular ratios y calcular medidas con estas tablas de frecuencias, y la tabla de frecuencias agrupadas, como no podemos usar los intervalos para hacer esas cuentas, utilizaremos las marcas.
Estas marcas se calculaban, ya hemos visto, ¿dónde estaba? Aquí, sumando los límites superiores e inferiores y dividiéndolos entre 2. Hacemos 1 y 2 para que lo veáis. Tenemos 30 más 47,15, 77,15 entre 2 nos da 38,58. Y por hacer uno más, 47,15 más 64,3, 111,45 que entre 2 da 55,73, etcétera. Esta columna al final quedaría así. La siguiente de nuestras columnas es ya la archiconocida frecuencia absoluta. Básicamente es de nuestra muestra ir viendo cuántos de los datos entran en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, entre el 30 y el 47,15, pues tenemos 1 aquí, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Al final yo aquí he contado 12, aquí 10, aquí 22, etc. Una vez que tenemos nuestra frecuencia absoluta, toca hacer la ya también conocida frecuencia relativa. Básicamente, escoger cada una de nuestras frecuencias absolutas, dividirla entre el tamaño muestral. 12 entre 50 da 0,24, 10 entre 50 nos da 0,2, etc. Si esto no lo estáis comprendiendo, os sugiero que veáis el vídeo que os he sugerido al principio, que es donde explicamos bien qué significa frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la siguiente que es frecuencia absoluta acumulada, que no es más que ir sumando las frecuencias absolutas. Empezamos con un 12, 12 más 10, 22, 22 más 22, 44, 44 otra vez, 47, he dicho 7, ahí, 49, 50. Y finalmente las frecuencias relativas acumuladas, que si recordarás, exactamente lo mismo que las absolutas, pero con las relativas. Copiamos el primero, 0,24, y luego vamos sumándolos. 0,24 más 0,2 nos da 0,44, más 0,44, 0,88, y así constantemente. Y esta sería ya nuestra tabla de frecuencias agrupadas en intervalos. Y obviamente, trabajar con una tabla así resulta mucho más práctico y cómodo que trabajar con la que vimos en el ejemplo.